vamos a necesitar una manito con las prácticas. Esta práctica, la del día de hoy, es la práctica más sencilla que se van a encontrar. Bien, la práctica de hoy es precisamente un tema en el cual estamos procurando concluir o culminar todo lo que tiene que ver con la parte de la electricidad, ¿cierto? Este curso es un curso de física de electricidad y magnetismo. Ya a partir del próximo jueves empezaremos en la parte teórica lo que tiene que ver con magnetismo. Y ya la próxima semana tendremos una práctica relacionada también con el tema de magnetismo, ¿cierto? Y los campos magnéticos. Entonces, en esta última práctica que tiene que ver con la electricidad, quise que viéramos una serie de temas que ustedes ya conocen, pero que también es bueno que ustedes como que los interioricen y ya con esto, digamos que nos vamos culminemos el semestre y tengamos una noción. O sea, realmente al cabo de unos cuantos años uno no se acordará exactamente de la terminología, no se acordará exactamente de, de cuál era la ecuación, pero lo que es importante es que nos llevemos de este curso el, el concepto físico, ¿cierto? Pensar en nuestro quehacer ingenieril desde un punto de vista basado en la fenomenología física y en todo lo que se puede realmente apreciar a partir de allí. Entonces, en la clase de hoy, pues en la práctica de hoy, vamos a hablar un poco acerca de las corrientes eléctricas, de la resistividad, de la ley de Ohm, una serie de circuitos y por último culminaremos con el multímetro. En el Moodle ya encuentran la guía. Lo primero que ustedes van a encontrar allí, pues es que vamos a hacer un repasito breve, desde otro punto de vista también, de cómo es la forma de obtener esa expresión para la ley de Ohm. Y vamos a partir del hecho de que si tenemos un material conductor, ¿sí? Y a ese material conductor nosotros le aplicáramos una diferencia de potencial B, digamos que este es el extremo positivo y este es el extremo negativo, sabemos que vamos a tener un campo eléctrico que se va a desarrollar desde el extremo positivo, donde el potencial eléctrico tenga una magnitud mayor en el signo positivo, hacia el extremo negativo. Entonces esta sería la dirección que tomaría nuestro campo eléctrico. En esa misma dirección viajaría lo que llamaríamos la corriente convencional, en la dirección del campo eléctrico. Pero sabemos que en un elemento conductor o en un material conductor, los portadores de carga son realmente los electrones. Entonces en los electrones, ellos van a partir desde el extremo negativo, ¿cierto? Por acá nosotros podemos tener los electrones, desde donde tengan el potencial negativo y se van a mover en este otro sentido. Y a esa es la que llamaremos nuestra corriente electrónica. Mientras que a las otras dos, pues a esto sería, ¿cierto?, el campo eléctrico y esto sería la corriente convencional. Entonces, para irnos con la convención, la idea es que siempre que estemos hablando de corriente, estaremos hablando de la corriente convencional, ¿cierto? Que es la manera como los circuitos lo abordan, como los textos guía lo abordan. Entonces es mucho más fácil entenderlo de esa manera. Siempre entonces que tenemos ese movimiento de electrones, él aparece como consecuencia de que tenemos una diferencia de potencial. Ellos lo que sienten, o el electrón lo que siente es que hay un sitio donde el potencial eléctrico es más positivo y la tendencia de los electrones es a moverse hacia esos sitios donde el potencial eléctrico sea mayor. Entonces ellos se van a empezar a desplazar generándonos una corriente. Eh, Idealmente, o lo que vimos, por ejemplo, cuando teníamos un material conductor que introducíamos en un campo, era que iba o existía un reordenamiento de las cargas, los electrones se desplazaban con el fin de generar un campo eléctrico que neutralizara
el campo eléctrico externo que está siendo aplicado en el conductor. Sin embargo, si por medio de una fuente, esa fuente puede ser una batería, puede ser un adaptador, ¿cierto? Como por ejemplo el adaptador con el que conectamos a cargar el celular. Si por medio de ese tipo de fuente externa yo estoy suministrando esa diferencia de potencial de manera constante en el tiempo, o sea, no simplemente que lo apliqué una vez, hay una diferencia, los electrones se mueven y cancelan el campo, entonces voy a tener un flujo de electrones continuo. O lo que es lo mismo decir, voy a tener una corriente continua, ¿cierto? Una corriente que va a permanecer en el tiempo. Muchas veces entre el material conductor o entre esa diferencia de potencial que tenemos acá y esa corriente que se establece por aquí, va a existir una relación lineal que es lo que conocemos como ley de Ohm. Y entonces, en el mundo microscópico, ¿cómo se evidencia esa ley de Ohm? Allí en la guía ustedes encontrarán pues todo el desarrollo de un ejemplo donde partimos de un material conductor típico que es el cobre y para el cobre partimos de que está a temperatura ambiente. Entonces si tenemos el cobre y estamos hablando de que está a 300 Kelvin, que es cerca de la temperatura ambiente, vamos a ver que desde la mecánica cuántica se puede determinar un parámetro que se conoce como la velocidad media. Esencialmente eso de dónde sale. Por ejemplo, vamos a abrir un enlace y les voy a mostrar eso de dónde sale. A ver, por acá tengo la guía. Y ahora permítanme, les comparto la pantalla. Eso que vemos allí, ahí se alcanza a visualizar un poco. Entonces eso que vemos allí es una representación de cómo sería el estado de un material conductor donde las esferitas más grandes están esencialmente estacionarias y las esferitas pequeñas serían los electrones. Eh, los electrones están en un movimiento constantemente, un movimiento caótico. Ese movimiento se da en todas las direcciones y lo que sucede es que ellos esencialmente van a estar colisionando entre sí, colisionando con las nubes de electrones de los átomos. Entonces, esos no son cualquier electrón los que tenemos allí, son precisamente los electrones que están en la última capa de valencia del material. Son los electrones que pueden hacer parte de la corriente, entonces dependiendo del tipo de material, cada átomo va a ceder a esa nube de electrones que se está desplazando uno, dos o varios átomos, ¿cierto? Los que estén más libres en la capa de valencia. En el caso del cobre, por ejemplo, solamente tiene un electrón en la capa de valencia, en la capa más externa, y entonces uno podría decir que el mismo número de átomos que tenga de un cierto material, o del cobre en este caso, sería el número de electrones libres. Entonces esos electrones libres, aún sin una corriente o aún sin una diferencia potencial, van a estar moviéndose entre sí. Y va a aparecer un parámetro, pues, o un par de parámetros. ¿Cuáles son ese par de parámetros? Esencialmente, uno que nos va a decir, vea, cada cierto tiempo vamos a tener colisiones entre, o sea, si yo tomo uno de esos electrones, ese electrón va a tener una colisión con alguien, bien sea otro electrón u otro de los iones que están allí fijos, y ese tiempo se mide en segundos. Y también vamos a tener una distancia en la cual, o una distancia promedio, en la cual el electrón se puede desplazar sin colisionar. Entonces miren que tenemos allí tiempo, distancia, y con esos dos parámetros podemos hablar de una velocidad. Entonces por eso es que en la notación que tenemos allí, lo que tenemos es el parámetro de velocidad media. Entonces la velocidad media de los electrones está definida como 1,57 para el caso
del cobre a 300 Kelvin por 10 a la 6 metros por segundo. Ustedes dirán, la velocidad a la cual los electrones se están moviendo realmente es de 1.57 millones de metros por segundo. Sí, o sea, vamos a tener electrones que se van a mover a esa velocidad. Y entonces, ¿por qué no estamos observando una corriente? Porque entre los extremos, si yo cojo un material conductor, no me estoy electrocutando, no estoy sintiendo el flujo de los electrones? Porque realmente, como van en todas las direcciones, o sea, unos van hacia adelante, otros hacia atrás, hacia afuera, hacia adentro. Entonces, esa corriente neta realmente se va a anular entre sí. Y entonces, en promedio, ellos van a estar viajando a esa velocidad. Lo otro que tenemos es que si sabemos que cuando le ponemos una diferencia de potencial al conductor, nos aparece ese campo, entonces a esos electrones van a experimentar una fuerza. Y esa fuerza no es otra que la carga del electrón, ¿cierto? La carga del electrón o E, ¿cierto? Lo podemos llamar simplemente E, multiplicado por la magnitud o la intensidad de ese campo. Obviamente sabemos que esto debería tener un signo negativo, pero solamente nos vamos a preocupar por la magnitud del campo aplicado. Y también, como están experimentando una cierta fuerza, entonces voy a tener una aceleración cuya magnitud estaría definida por la fuerza aplicada y la masa del electrón. Y esto salió pues de que la fuerza es la masa por la aceleración. Pues, simplemente de allí obtuvimos eso. Miren entonces que yo puedo reemplazar la aceleración y decir, esa aceleración no es otra cosa que la carga del electrón por la magnitud del campo sobre la masa del electrón. Entonces de ahí ya tenemos un primer paso. También como un pie de página en la guía van a encontrar de dónde salió ese 1.57 millones de metros por segundo. Eso sale entonces de unos postulados de mecánica cuántica donde se analiza cuál es la energía de una energía que se conoce como la energía de Fermi del material, y esa energía me dice cuáles son los posibles estados energéticos que puede tomar el material. Y en este caso, por ejemplo, para el material, para el cobre, es de 7 electronvoltios. Existe entonces una fórmula que me permite determinar a partir de la energía de Fermi del material cuánto sería la velocidad de Fermi. Y la velocidad de Fermi sería la velocidad media que tendrían los electrones que se estén moviendo en el material. Entonces eso de allí es de donde sale el 1,57 millones de metros por segundo. Bien, sabemos entonces hasta acá, ya conocemos la aceleración, y con la aceleración vamos a encontrar entonces lo que se conoce como la velocidad de deriva, ¿cierto? La rapidez de deriva. Esa rapidez de deriva está relacionada con ¿quién? La rapidez de deriva está relacionada con la aceleración que están sufriendo las partículas multiplicados por el tiempo, un tiempo que llamamos tau. Este tau no es otro que el tiempo promedio entre colisiones. Entonces es el tiempo que ocurre desde que el electrón colisiona hasta que vuelve a colisionar con alguien más. Entonces es un tiempo bastante pequeño, porque si recuerdan pues la animación, el, el desplazamiento, los desplazamientos que puede tener los electrones son bastante insignificantes antes de que cambien su dirección. Entonces cada que veíamos cambiar el electrón de dirección es porque colisionó con alguien. Entonces ese tiempo es bastante pequeño. Y la aceleración, pues que fue la que acabamos de escribir. Entonces esto se puede expresar nuevamente como E por E sobre la masa del electrón y por tau. Entonces ya tenemos esa velocidad de deriva. Cuando uno hace el análisis de cuánto puede ser ese parámetro tau, entonces ese parámetro tau también aparece a partir de la mecánica cuántica y es considerado pues del orden de 2,48 por 10 a la menos 14 segundos. O sea, que es un tiempo bastante pequeño. Realmente
el electrón no alcanza a desplazarse una distancia muy grande antes de colisionar. Pero resulta que este parámetro pues es función de la temperatura. Si la temperatura del material aumenta, uno que esperará que la movilidad se incremente ya no solo de los electrones, sino también de los átomos que hacen parte de la red cristalina. Entonces, al incrementarse eso, lo que pasará, o al incrementarse la temperatura, lo que ocurrirá es que el tiempo promedio se va a disminuir. Y al disminuirse el tiempo promedio, pues entonces esperaríamos que de acuerdo a esta expresión que tenemos acá, si este tiempo promedio entre colisiones baja, entonces la velocidad de deriva también bajará. Muy bien. También tenemos que considerar el campo que estamos aplicando. Si decimos que el campo eléctrico o la magnitud de ese campo eléctrico es el voltaje o la diferencia de potencial aplicada sobre la distancia, y uno parte, por ejemplo, de un caso de cualquier longitud que tenga un conductor, decimos tenemos un conductor de una cierta longitud, aquí para este caso L, en el ejemplo que está allí, L vale 10 metros, y a ese conductor le aplico una diferencia de potencial, pues hagámoslo de esta manera, menos más, y esa diferencia de potencial B es de 10 voltios. Entonces uno puede decir que el campo eléctrico, o la magnitud del campo eléctrico, siendo B sobre D, donde D es el mismo L, sería de 10 voltios en 10 metros, sería de 1 voltio por metro. ¿Cuál es la idea con esto? Que podamos cuantificar cuánto sería para un caso típico, un caso de un conductor conectado a un voltaje relativamente bajo, cuánto sería la velocidad a la que se desplazan los electrones o la velocidad de deriva, que es diferente a la velocidad que tiene cada uno de los electrones de manera individual. Entonces, en este momento, si ustedes observan allí en la guía, esa velocidad de deriva ya estaría dada por ¿quién? Por E, la magnitud del campo, sobre la masa del electrón y por el parámetro tau. Y al reemplazar los valores, tenemos entonces la carga electrónica, que es 1,602 por 10 a la menos 19 colombios. Tenemos la magnitud del campo, 1 voltio por metro. Tenemos la masa del electrón, que es 9,1 o 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y tenemos el parámetro tau, o sea, cuántas colisiones o cada cuánto estarían ocurriendo las colisiones, que es de 2,48 por 10 a la menos 14 segundos. Cuando hacemos ese análisis o ese cálculo, vamos a encontrar que la velocidad a la cual se está desplazando, o la velocidad de deriva, a la que se desplazarían los electrones, es de 4,36 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Es decir, esto es 4,36 milímetros por segundo. Entonces, en un segundo, estamos viendo que se está desplazando realmente. Si yo tomo un electrón, con esa diferencia de potencial, él se está desplazando a una velocidad muy pequeñita, ¿cierto? Como está allí en la guía, se tomaría del orden de 30 minutos en ir de un extremo al otro del conductor. Si nosotros además queremos cuantificar un poco más este ejemplo, allí encontramos un caso donde decimos, vean, vamos ahora a considerar el conductor, vamos a considerar esto, que es el área del conductor. Y si yo tomo una sección transversal en algún punto, a ese conductor le aplico una diferencia de potencial, una diferencia de potencial B, de este sea mi polo positivo y mi polo negativo. Entonces, lo que vimos al inicio, acá tendría mi campo eléctrico, en esta dirección tendría la corriente I, y en esta dirección estarían viajando los electrones. Si consideramos que esto tiene una longitud L, miren que ya podemos encontrar
directamente el valor del campo eléctrico, sería B sobre L. Pero mucho más interesante puede ser mirar, por ejemplo, cuántos electrones están atravesando esta área o esta sección transversal que yo tengo en esta región. Entonces, una vez conozco que el electrón atraviesa acá, si yo considero un segundo de tiempo, y estamos hablando de que el electrón se mueve a una velocidad v sub d, entonces un segundo más tarde este electrón se habrá desplazado esta distancia. Esta distancia entonces corresponde a qué? A v sub d, que estaba dado en metros por segundo, multiplicado por quién? Por un segundo, que fue lo que dijimos que vamos a considerar como tiempo. Entonces miren que las unidades pues se me anulan los segundos y esta longitud corresponde a la longitud que estaría desplazándose. Pero el electrón no sería el único electrón que está allí, sino que hay un montón de electrones que están encerrados en este volumen, que están en esta región, y yo podría considerar entonces que si conozco qué cantidad de electrones viajaron en ese espacio o en ese volumen, y multiplico por la carga del electrón, voy a obtener nada más que la corriente electrónica, ¿cierto? Y la corriente electrónica, pues simplemente es la misma corriente convencional, solo que en el sentido opuesto. Entonces de allí es de donde decimos, es que la corriente no es otra cosa que la carga del electrón por el número de electrones. Entonces a este parámetro de acá lo vamos a llamar el número de electrones por volumen. Esto es la carga del electrón, que está en coulombios, multiplicados por quién? Por este volumen que tengo acá. Voy a subrayar aquí, ¿cierto? Este volumen que tengo aquí sería esencialmente la cantidad de portadores de carga que tengo allí. Y entonces cuando yo multiplico esto por el área y por la distancia b sub d en, en metros, perdón, sí, por la distancia b sub d, entonces acá tendríamos el área, esto está dado en metros cuadrados, y esto está dado en metros por segundo. Entonces miren que las unidades ¿a qué nos llevan? Nos van a llevar a que los metros cúbicos con estos metros cuadrados y estos metros se nos cancelan. ¿Sí? Y el número de electrones pues no es una unidad, sino que simplemente es como para que tengamos en cuenta en ese volumen que es lo que estoy considerando. Y entonces las unidades que me van a quedar van a ser esencialmente de coulombios por segundo. Vamos a hacerlo bien, que esta S es importante que tengamos en cuenta que es una S minúscula. A esa unidad que nos apareció allí es lo que se conoce como amperio. Y una nota para que tengan en cuenta. Amperio se abrevia con la letra mayúscula A. Pero resulta que todas las unidades, pues sí, es con la letra mayúscula porque proviene o fue nombrada esa unidad en honor de Ampere. No sé si es con los acentos en esta dirección o en la otra. No estoy seguro cuál de las dos es, pero bueno. Ampere es uno de estos dos. Y este físico francés, pues entonces fue uno de los mayores aportantes a todo lo de la teoría de la electricidad, como vamos a ver más adelante en la parte de magnetismo. Sin embargo, cuando una unidad tiene un nombre, siempre esta letra o siempre inicia con la letra minúscula. Por ejemplo, si estamos hablando de Newton, pues todos sabemos que lo abreviamos como N, pero al momento de escribir lo escribimos en minúscula. Y así ocurre para todas las otras unidades que son derivadas de o en honor a alguna persona. Entonces, listo. Entonces tenemos que la corriente está dada en amperios
O sea que allí en la guía tengo un error porque acabo de ver que la puse con el mayúscula. Y si nos damos cuenta también, pues aquí esa velocidad de deriva, pues escribamos esto, la corriente no es otra cosa que E por la magnitud del campo sobre la masa del electrón multiplicado por el tiempo entre colisiones. Entonces todo esto era la velocidad de deriva. Y lo estoy multiplicando por, nuevamente, E. Lo estoy multiplicando por el número de portadores de carga en el volumen y lo estoy multiplicando por el área. Entonces aquí agrupando E al cuadrado sobre la masa del electrón por el número de portadores de carga por tau. Y a este lado vamos a dejar el campo y vamos a dejar el área. Pero sabemos que el campo no es otro que B sobre L. Entonces, nuevamente, nuestra corriente la podemos expresar como E sobre ME, N tau, B sobre L y el área. ¿A qué llegamos? A que todo esto de acá son parámetros que tienen que ver con esencialmente el material. Entonces se pueden agrupar en una única variable que llamaremos sigma. Y sigma, pues no es otra cosa que E al cuadrado, N tau, sobre la masa del electrón. Y a esto lo llamamos conductividad. Cuando hacemos la evaluación de la conductividad, para el caso del cobre, y reemplazamos los parámetros que tienen que ver con el cobre, o sea, aquí en este caso estaríamos hablando de la densidad de electrones por unidad de volumen y el tiempo entre colisiones, obtenemos que, que esa conductividad es del orden de 5,89 o 5,9 por 10 a la 7, y aquí nos aparecen unas unidades, 1 sobre ohmiometro. Ese ohmio no es otra cosa que una unidad derivada. Ustedes saben que las unidades del sistema internacional tenemos una serie de unidades básicas y las otras unidades se pueden derivar a partir de las unidades básicas. Entonces, si expresamos esto en términos de las unidades básicas, vamos a llegar a que esto es kilogramos por metro cuadrado sobre amperio, amperio cuadrado por segundo al cubo. Esas son las unidades de este omega. A este omega se le conoce como ohm o ohmio, en honor al físico Ohm. Y el inverso de eso, el inverso de omega, o sea, 1 sobre omega, se conoce como Siemens. Y sería abreviado con la letra S mayúscula. Entonces, esa resistividad, perdón, esa conductividad, las unidades de la conductividad serían en este caso 1 sobre ohmio por metro o Siemens sobre metro. Resulta que también al inverso de sigma, a 1 sobre sigma, se le puede llamar también con otra variable, la letra griega rho. Y la letra griega rho es la resistividad. Entonces miren que esencialmente habíamos llegado a que la conductividad era una variable o una propiedad del material. La resistividad también depende del material. Y entonces cuando reunimos esto que teníamos acá con esta ecuación con la que veníamos trabajando por aquí arriba, y se nos convierte en sigma, que multiplica a B sobre L por A, o lo que es lo mismo, B sobre L por A por 1 sobre ρ,
Y si yo reúno estos términos, perdón, si reúno estos términos de acá, A sobre L veces ρ, a esto lo llamaremos 1 sobre R. Y miren que esto no es otra cosa que esa versión común de la ley de Ohm, en donde el voltaje está relacionado con la corriente por medio de una constante de linealidad. Entonces, ¿cómo nos queda esta ecuación? V igual a R por I, donde esta es la diferencia de potencial, esta es la corriente y esto es la resistencia. Bien, entonces miren que esencialmente llegamos a la misma expresión que teníamos anteriormente. Ahora, este laboratorio, esta práctica, la idea es que tengamos un procedimiento un poquito más demostrativo, de orden demostrativo. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta que no les he preguntado si hay alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Entonces, ok. Hasta ahora todo claro, perfecto. Entonces, listo. Entonces, en la práctica o en la guía, ustedes van a encontrar una serie de procedimientos. Entonces, primero está una animacioncita para entender. Vamos a presentar ahora una ventana y les voy a presentar esta de aquí. Y permítanme, me cambio. Y empezamos desde aquí. Bien, vamos a ver si esto lo puedo ampliar ligeramente. Bueno, sí se puede ampliar. Entonces, si ustedes observan allí, tenemos unos puntos que están en movimiento, unos puntos que están estacionarios. Y acá tenemos la representación en la parte de arriba de lo que sería un filamento de un bombillo. En la parte inferior tenemos un elemento para desplazar. Entonces observamos que inmediatamente, o sea, ¿con qué podemos relacionar esto? Esos punticos que están en ese movimiento caótico serían los electrones, ¿sí? Uno de los modelos, por ejemplo, que habla de cómo se comporta la conductividad en los materiales, dice que esos electrones casi que se comportan como si fueran una nube de un gas ideal. A pesar de que están confinados en un material sólido, ellos están en una libertad de moverse en cualquier dirección, de interactuar con las partículas que lo rodean. Entonces, por eso ese modelo parte de que esto se comporta como si fuera un gas ideal. Entonces, en este caso, las esferitas que están estacionarias harían las veces de los iones o de los átomos que acaban de ceder electrones y los electrones están allí. Pero inmediatamente empieza a aparecer la corriente, empieza a observarse un flujo, que ese sí se puede de alguna manera medir o visualizar un poco mejor que el movimiento caótico de todos los otros, ¿cierto? Sin embargo, a medida que incrementamos la corriente, si tenemos un incremento de corriente, ¿por qué pudo haber ocurrido? Esencialmente porque estamos variando el campo eléctrico que está induciendo a esos electrones a desplazarse. Entonces, al incrementar la corriente, incrementa el desplazamiento de los electrones y nos damos cuenta que va a llegar a un punto donde esencialmente vamos a tener un desplazamiento bastante pronunciado. No sé si ustedes están observando, están visualizándolo a la misma velocidad que lo estoy observando yo, pero en caso tal de que no lo puedan observar con los átomos, perdón, con los electrones desplazándose de izquierda a derecha,
Entonces no es sino que entren al enlace que está allí y ustedes mismos puedan jugar con el selector de corriente. Observen ahora que el filamento lo que nos está mostrando es que cuando ya se supera cierto valor de la corriente, el filamento se calienta a tal punto que alcanza a irradiar o que emite radiación en el espectro visible. ¿Qué es lo que sucede con las resistencias? Si ustedes recuerdan, en la clase mencionamos que a través de una resistencia se disipa potencia. Entonces acá tenemos lo mismo, estamos disipando potencia. ¿Disipar potencia en forma de qué? En forma de calor inicialmente, pero cuando la temperatura alcanza cierto nivel, ya la radiación ya no se da en la zona del infrarrojo, sino que se desplaza hacia la zona del espectro visible. Entonces, por ejemplo, si tenemos una resistencia, yo creo que todos hemos visto funcionar un horno pues, o una estufa, nos damos cuenta que cuando se pone en bajo, ella conserva el mismo color, pero cuando lo ponemos en alto, empieza, o sea, no solamente la temperatura incrementa mucho, sino que uno ya puede visualizar en un tono naranjado rojizo que efectivamente está caliente. Es precisamente porque se alcanzó una temperatura en la cual esa energía está siendo irradiada dentro del espectro visible. Y lo mismo pasaría con una bombilla incandescente, que sería como lo que tenemos acá. Cuando se alcanza cierta temperatura, estaríamos radiando en el visible. En este caso, por ejemplo, en la luz amarilla, ¿cierto? O una combinación, pues un color mucho más intenso. Bien, vamos a cambiar entonces a la siguiente animación. La siguiente animación, ustedes me disculparán allí que esto es como una página de Pinterest, pero tenía otra donde se visualizaba mejor, pero parece que se cayó y no la pude volver a recuperar. Entonces acá tenemos un circuito, una batería, donde tenemos un switch y un par de conductores. Los dos conductores representan un alambre frío y un alambre caliente. Observen que en el alambre frío, los puntos grises, que serían las veces de los iones o de los átomos que tenemos en la red cristalina, vibran, pero vibran a un nivel bajo, ¿cierto? Vibran poquito. Mientras que cuando el alambre se calienta, vibran mucho más. Muchos de ustedes están viendo. Alguien, por favor, que le resuelva. Yo estoy viendo. Listo, entonces no sé, Isabela, de pronto revisa qué problema puedes tener con la conexión. De todas maneras, pues igual queda la grabación para que la revises en caso de que no te puedas conectar bien. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A veces uno considera, pues, o de manera contraintuitiva, dice, cuando el conductor está más caliente, entonces la resistencia del conductor baja y es completamente lo opuesto. Es cuando se calienta, esa agitación térmica que sufren los iones se convierte en un elemento que evita que los electrones fluyan a la misma velocidad. Entonces miren que en el alambre frío vemos que los electrones fluyen muy rápidamente, mientras que en el alambre caliente, que sería el de abajo, vemos que los electrones se desplazan lentamente. Pueden ser materiales del mismo tipo, de la misma longitud, de la misma sección transversal, ¿cierto? Porque aquí vemos, por ejemplo, que la resistividad del material tenía que ver perdón, la resistencia del material tenía que ver con la resistividad por la longitud sobre el área. Entonces uno dice, si es más largo, tiene más resistencia, si es más delgado, tiene más resistencia. Podemos tener el mismo material, o sea, tener el parámetro ρ exactamente igual. Podemos tener longitudes idénticas. Podemos tener la misma sección transversal. Sin embargo, el efecto térmico, la temperatura en un alambre caliente hace que la resistencia se incremente. Y eso es un problema,
porque hasta ahora todo lo que hemos visto de electricidad nos habían dicho, pero es que los materiales cumplen con, con la ley de Ohm. Pues bueno, no todos los materiales son ómicos, no todos los materiales cumplen la ley de Ohm, o sea, no en todos los materiales conductores podemos decir voltaje es igual a I por R, pero además la temperatura hace que esta, o sea, que esta expresión, que esta ley de Ohm, no aplique para todos los rangos de temperatura. Entonces eso es una cosa que es muy importante tener en cuenta, sobre todo porque en las aplicaciones ingenieriles científicas no siempre vamos a trabajar a temperatura ambiente. O sea, puede tener efectos y modificarse drásticamente el comportamiento de lo que yo esté prediciendo por medio de un modelo teórico. Bien, ahora vamos para otra animación, la tercera, la de carga y descarga de un capacitor. ¿Hasta allí alguna pregunta? Bien, vamos entonces con la carga y descarga de un capacitor. Esta otra animación nos presenta un circuito compuesto por una batería y un capacitor. Este capacitor es, de hecho, es extraño porque creo que el capacitor allí, como lo representaron, está mal conectado. Carlos me corregirá, ¿cierto que está mal conectado? Sí, está mal conectado. Muy bien. Tengan cuidado, muchachos, en algún momento de sus vidas que tengan que hacer un circuito real. Este tipo de capacitores tienen una flechita con un indicador, como nos comentaba el profe Jorge en la clase, que dice cuál de los terminales tiene que conectarse al polo negativo de la batería. Entonces, en este caso, observen que este está diciendo que el polo negativo es este de acá y está conectado al polo positivo de la batería. Omitiendo ese ligero detalle, bueno, pero de hecho, creo que el problema fue cuando hicieron el dibujito 3D, porque si ustedes observan, miren que acá el lado negativo está indicado con esta curvita y acá sí está bien conectado. O sea que puede haber sido quien hizo la animación en la parte 3D. Pero bueno, omitiendo ese detalle, acá esto nos permite jugar con un capacitor que cuando cerramos el circuito, o sea, podemos desplazar el switch en una posición o en la otra. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos conectando la parte o el anillo superior y por este lado estamos conectando el anillo inferior. Observen lo que va a ocurrir inmediatamente conectamos el anillo inferior. Entonces, uno esperaría que ¿qué ocurra? Los electrones parten de la batería y encuentran esta placa de este lado. Empiezan a llenar a esa placa y empiezan a desplazar los electrones que están en la otra placa, que fluyen hacia donde tengan un potencial mayor. En este caso, sería esta terminal de aquí. Entonces vamos a mirar eso. Es bastante rápido, ¿cierto? Los electrones están representados por las esferitas amarillas, mientras que las cargas positivas por las esferitas rojas. Entonces una vez tenemos el capacitor con carga, cada una de sus placas paralelas o dependiendo de la configuración como esté realizado, concéntricas, etcétera, va a estar cargado con cargas opuestas. Acá vamos a experimentar lo que ocurre cuando cerramos el switch. Entonces, esencialmente, lo que va a ocurrir es que este ciclo de la parte superior hará que los electrones que estaban en esta placa viajen a través del circuito y neutralicen la carga positiva que estaba en la otra placa. Entonces nos queda una carga neta cero en el sistema. Y para volverlo a cargar, pues tendremos que volver a realizar el mismo procedimiento, carga y descarga. Como ustedes vieron pues en la grabación que nos envió el profe, esto está relacionado con la resistencia por la cual la resistencia por la cual se está disipando y existe una constante que nos indica
ese circuito, o sea, una constante de tiempo que nos indica en cuánto tiempo se descarga el capacitor, o sea, tiene un parámetro temporal asociado al tiempo de descarga y que es constante, o sea, que siempre se puede encontrar a partir de conocer la capacitancia del capacitor y la resistencia por la cual yo estoy disipando esa corriente. Ahora, tenemos este y tenemos otro, que es este de acá. Este es similar, esperemos que se cargue. En este sí parece que lo conectaron bien. Vamos a ampliarlo un poquitico. Entonces tenemos la misma configuración. Una batería en la parte superior, el capacitor, un switch de 2 posiciones y abierto. Y acá tenemos un motor con un peso. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando esta animación? Acá, por ejemplo, tenemos el circuito completamente abierto. Podemos seleccionar que el switch se conecte con la batería o que se conecte con el motor. Sabemos que si lo conectamos con la batería, estamos cargando el capacitor. Entonces hagamos eso, carguemos el capacitor. Salen los electrones y empiezan a desplazar cargas negativas de la otra placa hasta que el capacitor queda completamente cargado. Entonces recuerden, si se carga completamente el capacitor, ya no hay más corriente. Ahí se detiene la corriente. Entonces hay un tiempo también para que el capacitor se cargue. Cuando lo conectamos con en la otra posición, en la posición del motor, entonces ocurre el efecto inverso. Se estará desplazando los electrones, realizando un trabajo. En el caso anterior simplemente se estaban neutralizando la carga. Aquí, para viajar de un lado al otro, están obligando a los electrones a realizar un trabajo. Y ese trabajo se ve representado por aumentar la energía potencial de este peso que tenemos acá. Entonces miren que si el motor rotó una cierta cantidad y levantó el peso, realicé o el trabajo, la energía que tenía almacenada en el capacitor se convirtió en trabajo de otra manera, en otro tipo de energía. Vuelvo a conectar a la batería, se carga el capacitor y puedo volver a conectar el motor y levantar más el peso, ¿cierto? Y esto lo puedo hacer hasta que levante el peso completamente. Y así sucesivamente, ¿cierto? Uno puede jugar allí. Es una manera muy visual de entender qué es lo que está ocurriendo cuando un capacitor se carga y se descarga. Bien. Para la próxima animación vamos entonces a ingresar aquí, que es esta página EduMedia, que normalmente hay que pagar una suscripción, pero que por la pandemia del COVID está libre. Entonces, si alguien está siguiendo las animaciones, puede hacerlo en este momento. Si no, en algún momento que estén revisando la práctica, pues simplemente entran aquí, se loguean. El usuario será COVID-19 y el password EduMedia. Para que lo tengan en cuenta, esta página, la suscripción gratuita, culmina el 1 de julio. Entonces, es bueno que le saquen un ratico, porque es una de las paginitas que se nota que le dedicaron buen tiempo a hacer las animaciones, pues sí, son realmente didácticas. Entonces, lo que tenemos allí es lo que se conoce como el código de colores de las resistencias. Las resistencias, que son estos elementos cuasi cilíndricos que tenemos allí, van a estar marcadas con unos colores. Esos colores están marcados aquí por estos valores numéricos. Cada uno de los colores representa algo, ¿cierto? Entonces el primer dígito, entonces si nos damos cuenta, los códigos o los colores están agrupados hacia un extremo y en el otro extremo van a tener solamente una franjita. Ya vamos a hablar de la franja. La primera franja que se encuentra entonces de izquierda a derecha, si ubicamos la resistencia de esta manera como estaba en la pantalla, tendrá que ver con el primer dígito
Entonces en este caso es rojo, entonces sería el 2. El segundo es negro, sería el 0. Entonces van 20. Y la tercera es el multiplicador. Si es el negro, entonces multiplica por 1. Si es el verde, este verde ocre, multiplica o divide por 10 más bien. Si es este gris, divide por 100. Si es café, multiplica por 10. Si es rojo, multiplica por 100. Si es naranja, por 1000 y así sucesivamente. Y por último, la última franjita el, me dice el error con el cual esa resistencia está caracterizada. Entonces puedo tener uno de dos, puedo tener resistencias de más o menos el 10%. Entonces en este caso, si yo tengo esta resistencia, ojo, importante, si tengo esta resistencia que tengo acá, el valor de la resistencia que yo debo reportar serían 20 más o menos 10%. O sea que es normal que me encuentre resistencias que si tienen esa franja plateada, van a estar entre 18 y 22 ohmios. Pero si es solamente al 5%, o sea, con la franja dorada, la incertidumbre de la resistencia va a ser simplemente de un ohmio. Entonces 20 más o menos un ohmio. Y obviamente va a variar dependiendo del valor que yo tenga acá. Por ejemplo, en amarillo va a tener 40. Si este fuera el morado va a tener 47. Y si este no fuera el negro, sino el naranja, va a tener 47 kiloohmios. Más o menos el 5% de ese valor. Entonces es importante aprenderse eso, ¿cierto? Entonces en este caso, pues uno puede jugar con esto o puede jugar con esta otra animación donde lo que hace es ver los valores eh, de algún modo. Miren que no está saltando en todos los colores. Aparece el primero, el 10. El siguiente valor que aparece es el 12. ¿Qué quiere decir eso? Que comercialmente uno no encontraría resistencias de 11 ohmios. Encontraría de 10 y de 12. De 15, de 18, de 22. Ah, pero entonces no hay de 20. No, no hay de 20. Usted quiere una resistencia de 20, ¿qué tiene que hacer? Chicos, ¿qué tengo que hacer si quiero una resistencia de 20 ohmios? 2 de 10. Eso. Entonces 2 de 10 y las tengo que ubicar ¿cómo? ¿En serie o en paralelo? En serie, muy bien. Entonces listo. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de eh, restricciones, ¿cierto? Porque no hay resistencias comerciales de cualquier valor, sino de unos valores determinados. Entonces acá lo que nos muestran es las resistencias que uno se encontraría, digamos, de modo convencional, ¿cierto? Serían los valores. Y por medio de arreglos en serie y paralelo, uno puede obtener la resistencia que desee. Entonces, ¿por qué es importante o por qué es interesante esta animación? Pues es bastante sencillita, pero también es bastante didáctica para aprender ese código de colores de las resistencias. Muy bien, vamos para la siguiente animación, a menos de que haya alguna pregunta respecto a esta. No, todo claro. Bueno, bien, la siguiente animación, un horno microondas, ¿qué valor de resistencia maneja? Luis Fernando, me estás haciendo una pregunta completamente, pues no sé, porque podría tener cualquier cantidad de resistencias en el circuito, que realmente los microondas, la forma de producir la radiación es por medio de un elemento que se conoce como el magnetrón. De eso es posible que hablemos un poco en la parte teórica cuando se hable de la forma de producir radiación, pero, pero resistencias, pues en la parte de los circuitos puede tener cualquiera, pues, dependiendo de lo que el diseñador del circuito electrónico esté buscando, a no ser de que tengas como un caso particular o una pregunta, no sé, más concreta. Bueno,
¿Qué sucede con la batería al descargarse? Ah, bueno. O sea, en la animación anterior estamos hablando de esta. Al descargarse la batería, sí, esta que tenemos allí. Al descargarse la batería, ¿estás hablando o al descargar el capacitor? Ah, ok. ¿Qué pasa con la batería? La batería es un dispositivo que por medio de una reacción química está manteniendo entre los polos una diferencia de potencial. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando se agote, digamos, el electrolito o cuando se agote la sustancia química que me mantiene esa diferencia de potencial, se empiezan a nivelar los dos, o sea, los niveles de energía potencial entre los dos extremos, entonces no existe un punto que tenga un mayor voltaje, o un mayor potencial que el otro. Y en ese caso no podrían fluir los electrones a través del circuito. Miren que cuando se está conectando la batería, ¿qué es lo que está pasando? Ocurren dos cosas simultáneamente. Como de este extremo, del extremo izquierdo del capacitor, me estoy conectando al polo positivo de la batería, entonces todo este conductor se convierte en un equipotencial. Entonces todo este conductor está tomando el potencial alto de la batería. Y entonces los electrones que se encuentran en este lado de acá dicen, es mucho más sencillo para nosotros electrones dar la vuelta por aquí, dar la vuelta por esta zona del circuito, llegar hasta esta placa porque encontramos una zona, o sea, nos podemos desplazar hacia los potenciales más elevados más fácilmente que atravesar desde aquí hasta aquí. O sea, atravesar en la dirección opuesta a como lo haría el electrón en la batería. Entonces, eh, cuando se cierra el circuito, ellos viajan en este camino, mientras que los electrones que estaban en esta parte de la placa, al sentir que llegaron estos electrones de aquí, dicen, no, es mejor irnos de acá, porque además los estoy empujando, y desplazarnos hacia esta zona de aquí que tengo un potencial más alto. Entonces ocurre eso. Pero cuando, digamos, la reacción química agota todo el combustible para esa reacción, sencillamente deja de existir este flujo y ya simplemente no ocurre nada. Y es lo que decimos que la batería se agotó, ¿cierto? Ya no es capaz de generar la diferencia de potencial. No sé si eso responde a tu pregunta o si de pronto quedan más dudas. Se reduce el potencial de la batería, sí, después de que ya se ha consumido o de que ya ha entregado los electrones o que los electrones han hecho muchas veces este recorrido, porque miren que los electrones no solamente se quedan acá, sino que cuando modifico esto acá, ellos van a irse a realizar un trabajo. Bueno, ahí ya se realizó todo el trabajo que podía realizar con este motorcito, pero la idea es esa. O sea, ellos van a disipar la energía en forma de trabajo o en forma de calor. Entonces acá lo hicimos en forma de trabajo. Si tengo una resistencia, lo disiparemos en forma de calor. Si tengo un bombillo, lo disiparemos en forma de calor y luz. Entonces todo depende de lo que yo ponga aquí, en la carga. Bien, vamos entonces a la siguiente animación. La animación E, que es la de la ley de Ohm. Entonces con esta vamos a tener un circuito donde también tenemos la posibilidad de modificar la resistencia, ¿cierto? Desde 100 ohmios hasta 1.000.000 de ohmios. Aquí miren que no tenemos sino los tres colores principales, o sea, no estamos hablando de que tenemos una banda que me hable de incertidumbre de la resistencia, simplemente
tomamos esos tres como la resistencia determinada y tenemos la capacidad de modificar el voltaje. Entonces, en este caso, por ejemplo, la fuente que nos suministra el voltaje va desde 36 voltios hasta 220 voltios. ¿Qué pasa con este circuito? ¿Dónde se está disipando la potencia? Se está disipando a través de la resistencia. Sin embargo, pegado de la resistencia, en cada uno de los extremos, tengo un instrumento digital que me está midiendo los voltios. O lo que también se conoce como la caída de potencial en la resistencia. Sabemos que en este caso, por ejemplo, la corriente, ¿en qué dirección fluiría? Miren la conexión, como está aquí la batería, asumiendo que, o como está aquí esta fuente, asumiendo que esto está en la misma dirección, este sería el polo positivo. Entonces la corriente fluiría en esta dirección, la corriente convencional pasaría a través de la batería, de la resistencia y volvería a entrar por el polo negativo. Sin embargo, en el camino se encuentra con este otro elemento, es otro medidor, en este caso un medidor de corriente. Podemos considerar que la corriente que se disipa en este miliamperímetro es despreciable, o sea, es como si fuera simplemente el conductor. Él simplemente permite que pase la corriente y mide cuánto vale esa corriente. Entonces solamente necesito interrumpir en serie el circuito. Mientras que con la medición de voltaje, el voltímetro o este elemento de acá está conectado como si fuera en paralelo. Entonces, si ustedes me están viendo en este momento, ustedes me están viendo en pantalla dividida, ¿cierto? Están alcanzando a ver el cuadernito. No, Juan, estamos viendo la simulación. Solo la simulación. Ah, ok, listo, perfecto. Es que creo que en la grabación salen las dos cosas simultáneamente, pero bueno, vamos a parar la simulación un momentico para que veamos el cuadernito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? Tenemos la fuente, que miren que nosotros hemos representado las baterías de esta manera, ¿cierto? Como si esto fuera el polo menos y esto el más. Pero en ocasiones las fuentes lo que se hace es representarlo como si tuviera varias baterías, una después de la otra. Entonces, este simbolito que vemos aquí es lo que nos representa una fuente. Acá tenemos el medidor de corriente, se representa con un circulito y la letra A, esto se conoce como amperímetro. Luego, cerrando el circuito, nos encontramos la resistencia, entonces sería R. Sin embargo, el voltímetro tiene esta característica, ¿cierto? Se conecta como si fuera una resistencia en paralelo. Tiene dos extremos. Vamos a pintar uno de ellos negro para que tengamos en cuenta que de algún modo ese voltímetro tiene una polaridad. Entonces, si en este caso tenemos la corriente en este sentido, la corriente I, la estaríamos midiendo su magnitud en el amperímetro y por medio del voltímetro estamos midiendo cuánto es el potencial, llamemos este VA y este VB, estaríamos midiendo VA menos VB. O sea, el potencial en un punto menos el potencial en el otro, la diferencia de potencial. Entonces es importante tener eso en cuenta. Si esto por ejemplo me da un valor, qué sé yo, ahorita teníamos en la simulación 220 voltios. Si yo invierto las punticas, ¿qué va a pasar? Si yo digo, no, ahora voy a conectar la punta negra de este lado y la punta roja de este. Entonces lo que estoy midiendo ahora no es otra cosa que BB menos BA. Y el valor que voy a obtener si yo hago esa operación va a ser menos 220 voltios. Eso para que lo tengan en cuenta. En el amperímetro no hay una polaridad, pero en el voltímetro, que es otro instrumento, sí tiene polaridad. Entonces es posible que obtengamos el valor o la magnitud con el signo negativo
antecedido por el signo negativo. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta, si lo que yo tengo es una batería, tenemos una batería de estas que nos pintan en las simulaciones, que la pintan de este color precisamente porque es como un color fácil de reconocer en las baterías. No sé si ustedes reconocen qué batería es esta. ¿Sí? Entonces sería el polo más y este el polo menos. Y estos son baterías donde, por ejemplo, si yo conecto con esa misma lógica, conecto el voltímetro, yo pongo un voltímetro acá, y lo conecto así, una batería de estas, esa lectura de voltaje, digamos que me puede dar alrededor de 1,5 voltios. Pero si lo conecto al revés, para que tengamos cuidado, si por ejemplo yo conecto ahora el terminal menos y acá conecto el otro terminal, esta lectura que me va a marcar simplemente se va a invertir, sería menos 1,5 voltios. No me está midiendo nada distinto, simplemente me está diciendo que los polos, cuál de los polos tiene mayor potencial que el otro. Entonces, si me aparece el valor positivo, entonces directamente ya sé que puse la punta roja en la zona de potencial más alto. Si me aparece un valor negativo, puse la punta roja en la zona de potencial más bajo. Simplemente es eso. Y la medición es, en magnitud es exactamente igual. Bien, volvamos entonces a la simulación. Estoy aquí. Listo, acá en la simulación entonces tenemos esa configuración. Esa es una de las partes del procedimiento experimental que ustedes van a realizar. Entonces, ¿qué deben realizar? Van a hacer gráficas de corriente, perdón, de voltaje contra corriente. Recuerden que cuando hablamos de una variable contra otra, estamos hablando de que la primera variable que mencionamos está en el eje vertical y la otra variable en el eje horizontal. Entonces, si yo les digo a ustedes, vamos a graficar voltaje contra corriente, voltaje la ponen en el eje vertical, corriente la ponen en el eje horizontal. Van a modificar el valor de la resistencia para 5 valores de resistencia diferentes. Ahí tienen muchos valores de resistencias, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden jugar allí con cualquier cantidad de valores. Y van a reportar o van a graficar sus valores experimentales. Van a ser ¿quiénes? Van a ser la corriente y el voltaje. ¿A qué quiero que lleguemos? A curvas, o más bien líneas rectas, que me muestren o me permitan verificar esa ley de Ohm. Entonces, vamos a hacer estas gráficas ahí sí con todos los juguetes, o sea, con todas las incertidumbres posibles. Van a tomar varios puntos, no solamente 2 o 3, no, unos 8 o 10 puntos por cada una de los valores de resistencia que tomen para poder verificar esa ley de Ohm y arranquen desde valores muy pequeños hasta los máximos valores que la simulación permita. Yo todavía no sé si esto da perfectamente lineal o si quien diseñó esta simulación analizó y dijo, bueno, hagamos que se salga de la parte lineal o del rango lineal en algún valor particular. Pero posiblemente solo lineal, pero ustedes van a verificar eso. Bien. Preguntas de esa parte del procedimiento, que es como lo que tenemos que hacer experimental, o lo más experimental, bueno, no es lo más, así que hablamos de otra cosita. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Sí? ¿No? Está fácil, ¿sí o no? Muy bien, disculpen. Vamos entonces a la siguiente animación. Esta siguiente animación también es de EduMedia
pero como ya estamos conectados, ahí, como ya tenemos la suscripción en este momento activa, pues podemos visualizar esto. Acá lo que tenemos es un montaje similar al que acabamos de ver, solo que ahora no estamos graficando voltaje contra corriente, sino potencia contra corriente. Si ustedes recuerdan, la potencia era el producto entre el voltaje y la corriente, y el voltaje era corriente sobre resistencia. Entonces, cuando uno hace ese reemplazo, se encuentra que la potencia es I al cuadrado sobre R. Y por eso esto no es una línea recta, sino que es una curva. Es en realidad una parábola. Esta conexión que tenemos allí me está diciendo, vea, el voltaje que está siendo aplicado entre los extremos de esta resistencia es de, eh, perdón, en la parte de la derecha tenemos la fuente que me está suministrando esa diferencia de potencial. Y acá conectado después de la resistencia tenemos un voltímetro. Entonces en este caso miren que tenemos cuánto es la diferencia de potencial entre el punto de la izquierda y el punto a la derecha de la resistencia. Entonces en este caso estamos viendo que cae la diferencia de potencial. ¿Debido a qué? Debido al efecto de tener esa resistencia allí. Y en serie tenemos una medición de la corriente. Entonces, si yo grafico corriente contra potencia, voy a obtener esta configuración, esta curva. ¿Qué permite modificar, por ejemplo, esta animación? Permite modificar el voltaje que está aplicando la fuente y en consecuencia, al modificar el voltaje de la fuente, es como si estuviéramos cambiando las baterías o poniendo más o menos baterías. Voy a modificar cuánto es el voltaje que cae a través de la resistencia o cuánto es la diferencia de potencial a través de la resistencia. Voy a modificar la corriente, la magnitud de la corriente que fluye por el circuito y por obvias razones voy a modificar la intensidad que estoy visualizando en ese bombillito. Entonces, si tuviéramos el máximo voltaje con la mínima resistencia, esperaré tener la mayor potencia posible porque además tengo la mayor corriente. Si empiezo a incrementar la resistencia, miren que también ocurre el efecto similar a si hubiera disminuido el voltaje. Miren que en este caso tengo el máximo voltaje, pero al aumentar la resistencia, pues voy a ver que disminuyo la corriente, disminuyo la intensidad del brillo de ese bombillo y voy a tener entonces una caída de potencial mucho menor a través de esa resistencia. ¿Sí? Miren que en este caso, por ejemplo, voy a tener un valor mucho más cercano a los 12 voltios. Caso opuesto, si teníamos la menor resistencia que voy a tener a través de esa resistencia, 10 voltios. Bien. La siguiente animación ya nos muestra esencialmente un multímetro. Entonces quiero que nos detengamos. Ah, no, espérenme. Las leyes de Kirchhoff. Ya me iba a saltar el de la resistencia. En esta otra animación tenemos una configuración donde podemos visualizar primero la diferencia de potencial como si tuviéramos una fuente. En serie, ahí a la derecha del selector de voltaje, tenemos el medidor de corriente y en la parte inferior tenemos una resistencia que le podemos variar su valor. O sea, nos está diciendo cuánto es el valor y vamos a tener un voltímetro que mide cuánto es la caída o la diferencia de potencial entre los extremos de esa resistencia. Entonces, en este caso, observen que acá el único punto donde se está disipando la potencia es a través de la resistencia. Entonces, todo este alambre de la izquierda, este alambre de rojo, es un equipotencial. Todo este alambre negro
En este caso podemos omitir la resistencia que pueda tener ese amperímetro. Es un equipotencial, entonces tengo exactamente el mismo valor que tengo en la fuente, ¿cierto? Si le pongo 12 voltios, voy a medir 12 voltios a través de la resistencia. Si bajo, pues voy a bajar el valor también, ¿cierto? Y si modifico la resistencia, miren que lo que estoy es cambiando la pendiente. ¿Esta es la gráfica que les estoy pidiendo? No. La gráfica que les estoy pidiendo es voltaje contra corriente. Entonces, para que de pronto no vayan a copiar esta y digan, ay, vela, aquí está. Bien. La segunda etiquetica o la segunda pestaña me permite hacer algo similar con un circuito en paralelo. Entonces, miren la conexión en paralelo. De un extremo, del extremo rojo de la fuente, digamos el extremo positivo, me voy a conectar directamente a los 2 amperímetros. Salgo de los amperímetros y por cada uno de ellos ingreso a las resistencias. Y luego tengo un punto o un nodo común donde tengo las 2 resistencias conectadas pasando por un tercer amperímetro. Entonces en este caso no tengo un voltímetro y puedo modificar una de las resistencias, ¿sí? Puedo jugar con una de ellas. Al jugar con una de ellas, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que si modifico una de ellas, pues estoy modificando el sistema como un todo. Voy a modificar la resistencia equivalente del sistema. Y ustedes ven que hay una línea azul que se permanece quieta. Es precisamente la resistencia que está en este sombreado azul, que como no la puedo variar, pues no va a modificar su pendiente, ¿sí? No está fija. Por último, tenemos circuito en serie. Entonces la conexión en serie, ahora sí tengo voltímetros, puedo variar el voltaje. Conectado al terminal positivo tengo una resistencia seguida de la otra. En cada uno de los extremos de cada resistencia tengo sus respectivas diferencias de potencial. Y en serie también tengo conectado el amperímetro. Entonces puedo modificar una de las resistencias, la que está en verde. Veo que si incremento la resistencia del sistema completo, que sería la línea gris, también se va a modificar, a pesar de que no estoy moviendo la línea azul, que sería la resistencia de la derecha. Si aumento el voltaje, miren que lo único que estoy haciendo es moverme sobre las líneas, pero para mover las pendientes de las curvas de corriente-voltaje, tengo que modificar la resistencia o ambas resistencias. Listo. Entonces, uno con esto puede verificar las leyes de Kirchhoff. Bien, ahora sí vamos al voltímetro. Perdón, al multímetro. Entonces, en el multímetro también una animación de la serie de EduMedia. Es bastante interesante porque permite hacer 2 cosas simultáneamente, ¿cierto? Pues o varias cosas al tiempo. Me permite cambiar los colores de la resistencia de acuerdo al código de colores que vimos hace un rato. Me permite jugar con la perilla, ¿sí? Pues esto es muy cercano a lo que sería un multímetro. ¿Un multímetro qué es? Es un instrumento con el cual yo puedo medir diferentes parámetros eléctricos y está marcado por zonas. Entonces, si vemos en la parte superior en azul, tenemos 2 letras de voltaje, ¿cierto? 2 Vs. Una con una línea continua y una línea punteada debajo y otra con una curvita como una formita sinusoidal. ¿Eso a qué hace referencia? La del lado izquierdo es para medición de voltajes producidos a través de corrientes DC o de corrientes directas. Mientras que el lado de la derecha, con ese corosquito, es para corrientes AC. Ahora, si ustedes recuerdan de la clase, pues el profe nos explicó cómo era la variación en el tiempo de un voltaje DC. Entonces uno decía, si esto es la corriente o el voltaje en el tiempo, esto sería un voltaje DC. Bueno, me quedó chueco. Pues yo puedo decir que esencialmente esto es un voltaje DC.
teniendo este eje horizontal, el tiempo. ¿Qué le ocurre a una batería? A una batería, pues esta sería su condición ideal, solo que una batería en el tiempo pues va a empezar a decaer hasta que su diferencia de potencial entre los extremos pues ya sea insuficiente para mover los electrones del circuito. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que muchas veces uno quita la batería de una de un aparato, un juguete, por ejemplo, y la pone en el control remoto y esas baterías todavía funcionan un tiempo más. Es posible que esa batería en su estado desgastado no sea capaz de mover electrones a través del circuito del juguete, pero sí es capaz de proveer la diferencia de potencial para mover los electrones en un circuito que consuma mucha menos corriente, como por ejemplo la de los controles remotos. Entonces, esto sería el caso de C. En el caso AC, lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tenemos es que la variación temporal oscila entre valores positivos y valores negativos. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque resulta que si esto es el voltaje y esto es el tiempo, esto se comporta de manera como si fuera una onda. Entonces entre acá y acá es como si fuera el periodo completo de una onda. Entonces esto llamémoslo la longitud de onda lambda, por ejemplo. Creo que todos hemos escuchado hablar de la frecuencia con el que nos suministran el fluido eléctrico en los tomacorrientes de la casa, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, acá en América, ese suministro ocurre a 60 hercios, o sea, 60 veces por segundo. Es decir, que en un segundo el voltaje está oscilando 60 veces de esta manera. 60 veces hace esto, ¿cierto? Entonces, si yo cuento el tiempo, necesito tomar 60 de estos para obtener un segundo. 60 ciclos en un segundo. Eso es lo que significa 60 hercios. Pero ocurre que el voltímetro, lo que nos está midiendo, tiene que ser un voltaje, un valor entero, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tomo el promedio temporal del voltaje y yo digo, bueno, en un periodo de tiempo, ¿cuánto es el voltaje promedio de la señal AC? Pues voy a tener entonces que por acá el voltaje es completamente positivo, pero en la otra mitad del tiempo el voltaje es completamente negativo. O sea que el promedio temporal del voltaje AC es cero. No voy a tener un voltaje definitivo. Entonces, ¿qué es lo que está midiendo el voltímetro? El voltímetro mide una cosa que se llama el voltaje RMS. ¿Y eso qué significa? Eso significa root mean square. Esencialmente lo que está haciendo el voltímetro es cogiendo cada uno de los valores de voltaje como si estuviera haciendo un muestreo en el tiempo. Entonces a cada uno de ellos los va a elevar al cuadrado. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar, si tuviéramos hagamos una señal un poquito más grande para que visualicemos eso un poquito mejor. Entonces digamos que esto es T1, T2, T3 y así sucesivamente hasta Tn. Entonces el voltaje RMS es coger cada uno de los T sub I, elevarlo al cuadrado, sumarlos, dividirlos por 1 sobre, o desde I igual a 1 hasta N, dividirlos por N y luego sacarles la raíz. Entonces miren qué estamos haciendo. Los elevamos al cuadrado. Entonces de esta manera la señal ya no está solamente en la parte, o sea, por arriba y por debajo, sino que la señal se convierte en algo como así.
Se toma el promedio de eso y se le saca la raíz. Entonces al sacarle la raíz volvemos a obtener un valor que es muy cercano a esto. Es como si fuera este. Y entonces luego, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es indicar eh, cuánto es ese valor. ¿Qué es lo que representa en términos prácticos el valor RMS? Es esencialmente, si yo tengo un voltaje AC, que varía de esta manera, es encontrar el voltaje DC equivalente, el voltaje DC, que disipe la misma cantidad de potencia. Yo sé que esto es voltaje DC, entonces la cantidad de potencia o la cantidad de energía entregada por este voltaje AC tiene que ser igual a la cantidad de energía que entregue un voltaje DC con esas mismas condiciones. Y entonces uno, ¿qué es lo que realmente va a verificar? Si uno mira la onda AC, a esto se le conoce como el voltaje pico. Esto también será un voltaje pico. Entonces entre este y este, la diferencia de potencia se llama el voltaje de pico a pico. Entonces BP es voltaje pico. BPP es voltaje pico a pico. Y el voltaje RMS es el voltaje pico sobre raíz de 2. O el voltaje pico a pico sobre 2 raíz de 2. Entonces realmente lo que nos está viendo el multímetro es un valor promediado. Entonces si nosotros tuviéramos un instrumento más elaborado que un multímetro para medir lo que nos está entregando el, en el conector, en el toma, vamos a encontrar que hay voltajes inclusive mucho más elevados, que son los voltajes pico. Bien, volviendo a la simulación. Aquí. Volviendo a la simulación, ¿qué es lo que vamos a tener entonces? Con ese multímetro nos vamos a encontrar con que podemos hacer todos estos experimentos. Entonces, como les decía, en la parte azul, voltajes en diferentes rangos, ¿sí? En este caso, lo máximo que puedo medir son 200 milivoltios. En esta posición, 2 voltios. Miren que me lo entrega con 3 cifras con 3 cifras decimales. En esta posición puedo medir hasta 20 voltios, en esta hasta 200, en esta hasta 1000. Cuando uno va a medir entonces con un voltímetro o con un multímetro, uno arranca en el rango más alto para proteger el instrumento y observa, si no tiene medición acá, entonces baja un punto en la escala, hasta que pueda observar el valor adecuado con el número de cifras significativas y cifras decimales correcto. Entonces, por ejemplo, si mi voltaje fuera de 25 voltios, no lo puedo medir aquí. Me tengo que quedar en esta escala de acá, en la escala de hasta 200. Lo mismo con el voltaje AC. Tengo que medir, lo pongo primero en 500, mido. Si está por encima de 200, perdón, por debajo de 200, puedo bajar a esta siguiente escala. Si no, no lo debo hacer. En esta zona verde tengo las resistencias. Por acá tengo desde 2 mega ohmios, 200 kilo ohmios, 20 kilo ohmios, 2 kilo ohmios, hasta 200 ohmios. La misma historia. Arranco desde la más alta y empiezo a bajar hasta encontrar el valor adecuado. Para la parte de la corriente, en este caso, él tiene 2 miliamperios, 20 miliamperios. Observen acá aparece un 10A en rojo y un 200 miliamperios. ¿Por qué es importante ese 10A en rojo? Porque resulta que esa posición es la que está habilitada para poder medir corrientes altas.
Ahora vamos para la parte de abajo, los terminales. Observen que acá tenemos un terminal negro que se llama el terminal común. Tiene una indicación, 500 voltios máximo. Luego tenemos este otro terminal de la izquierda que se llama el terminal con el cual puedo medir voltajes y resistencias. Y acá al lado derecho tengo dos terminales para medir miliamperios o para medir 10 hasta 10 amperios. Cada instrumento va a tener sus particularidades y es importante pues leer las instrucciones, pero esencialmente yo podría, por ejemplo, hacer una medición directa de el voltaje a la salida. Por ejemplo, este me permite modificar el voltaje DC entre 0 y 12 voltios. Yo ahí no sé, por ejemplo, cuánto es el voltaje. Lo puse por acá. Lo quiero medir. Pues debo trazar o debo tirar un cable. Y la manera de tirar un cable es dando clic con el ratón. Miren que como partí del punto o del terminal COM, ese cable va a ser negro. Y lo puedo conectar directamente a esta posición. ¿Y a dónde debería conectar el otro terminal? El terminal de salida de esta fuente DC. Ustedes me dicen, ¿al 1, al 2 o al 3? Ajá, dígame. Era una pregunta. Me quedé solo, parece. Normalmente el multímetro lo dice. Sí, pero yo le estoy preguntando que me diga en cuál de los tres terminales conecto esta salida. El multímetro no tiene un parlante que diga conecta el terminal, el otro terminal al 1, sí. Entonces listo, entonces vamos a conectar desde el terminal 1 hasta este. Y nos va a dar la medida. Miren que estamos en la escala de 1000 voltios. Entonces nos está diciendo con el punto en dónde está el separador decimal. Entonces me dice que es 7 puntos, entonces claramente estoy muy por debajo del rango, puedo bajarme una escala. Ahora me dice que es 7.9. Como este valor es inferior a la escala siguiente, entonces puedo bajar una escala más. 7.93, 7,93 voltios sería lo que reportaríamos si fuéramos a indicar esa medida. Puedo bajar a esta escala, a la escala del 2. En un instrumento de verdad, no. Aquí sí lo podemos hacer, pero nos sale un error. Entonces, la idea es proteger el instrumento y cuando lleguemos a este valor, pues 7,93 está por encima de 2, no debemos bajar. Ah, ¿me puedo parar en otra posición? Sí, pero no voy a obtener una medida adecuada. Pues, de hecho, miren que desaparecen las puntas o los cables que tendimos allí. De la misma manera puedo hacer la medición de el voltaje AC. Ahora puedo variar la amplitud y observen que la amplitud no es otra cosa que el voltaje. eh, Miremos aquí cómo lo manejan, no estoy seguro. Pero miremos entonces, bueno, también de este voltímetro dice que se pueden conectar ambas, el voltaje DC y el voltaje AC. Entonces vamos a conectar uno y el otro. Efectivamente, miren que esto lo llevé hasta el máximo valor, hasta 12 voltios, pero no me está reportando sino 8,5. Si me bajo a la siguiente escala, los mismos 8,5. ¿Por qué? Porque la amplitud en una señal sinusoidal es la medida que hay hasta la parte más alta de la cresta. Entonces, en este caso, este valor que tengo acá es el voltaje pico. Y lo que el multímetro me reporta es el voltaje RMS. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el valor que estoy observando. Ahora, si lo que yo estuviera haciendo es conectar, vamos a conectarnos, a ver cómo hacemos para cambiar esto. A ver, esto cómo es que se reinicia. Aquí. Listo.
Por ejemplo, yo también podría conectarme directamente a los terminales del outlet, pues, o del conector de la pared. Miren que acá me está diciendo menos 120 voltios. ¿Por qué razón? Porque estos terminales en teoría tienen una polaridad, ¿cierto? Tienen un valor que me indica cuál es el terminal o el positivo y el negativo. Conectémoslo al revés, miremos si efectivamente ocurre de esa manera. ¿Sí? Entonces se supone que este es una de las líneas y esta es la otra. Y lo mismo pasaría si nos conectamos ya no a este, sino nos conectamos al toma europeo. Entre este y este, en el toma europeo, esto debe ser 220 voltios. Bueno, 230. Bien. También podemos conectar y medir resistencias de la misma manera. Por ejemplo, podemos jugar aquí con el código de colores y medir la resistencia. Conectando un terminal aquí y conectando el otro terminal acá y arrancando en la medición de resistencia. Entonces miren que en este caso, por ejemplo, arranco en 2 megaohmios, puedo bajar, realmente no puedo bajar porque estoy por debajo del límite. En este caso esto sería 860 kiloohmios. Pero quitémosle este para que sí me permita bajar un poco más. Entonces miren que simplemente cambié el multiplicador y ya llego a 86. Le puedo seguir bajando el multiplicador y miren que llego a 8,6. Y así sucesivamente, ¿sí? Miren que no es bastante, pues no es complicado para nada. Entonces, esencialmente así es como funciona un multímetro. Ahora, la medición de corriente, arranquemos de esta, implicará que nos conectemos de manera, o que conectemos el instrumento en serie. Por ejemplo, vamos a hacer un circuitico en DC, desconectar, por ejemplo, este terminal aquí. La corriente saldría entonces desde el terminal positivo, pasa por la resistencia. Estoy esperando que acá haya miliamperios, entonces voy a salir por este de acá, puede ser por el común. Y luego por este me voy a conectar al otro terminal. Aquí el código de colores, pues poco importa. Opa. Ahí me regañó. ¿Sí se dieron cuenta? Creo que la resistencia está muy bajita, entonces no estoy disipando suficiente potencia. Vamos a mirar ahora. Ahora sí. Entonces observen que ahora me está diciendo que la corriente que está fluyendo es de menos 0.00 o menos 0.6 miliamperios, o lo que correspondería a 0.602 miliamperios. Este puede medir hasta 2 miliamperios. Obviamente, modificando este parámetro o este valor, voy a obtener la modificación, ¿cierto?, de la corriente que está fluyendo por el circuito. Y puedo hacer lo mismo también si quisiera trabajar con corrientes directamente tomadas desde el toma eléctrico. Bien. Ya nos quedan un par de animaciones. Nos queda el kit de construcción de circuitos de la Universidad de Colorado, que esencialmente también trabaja esto de una manera bastante animada. Entonces uno puede arrastrar baterías, resistencias. Hola. Hola, tengo una pregunta. Es que no entiendo, o sea, es que en la guía solo muestra que toca hacer la gráfica en lo de la ley de Ohm, pero no sé si toque hacer más gráficas o todo esto es demostrativo, como ahí dice el título de la práctica, o aparte de eso, ¿qué es lo que toca hacer? La Sí, gráfica solo es solamente demostrativa. sí, la mayoría de estas cosas son demostrativas. Lo único que tienen que hacer es la gráfica, esa gráfica de verificación de la ley de Ohm. Entonces, para que
todo esto que estamos viendo acá es simplemente para que ustedes, como que todos esos conceptos de electricidad que tenían, los aterricen y digan, ah, es que esto en un circuito o en una animación se ve más o menos así. Y estos circuitos pues tienen la ventaja de que uno puede jugar, variar los valores de manera sencilla, ubicarlos eh, en diferentes formas. Por ejemplo, acá yo puedo cerrar el circuito, decir, vea, es que voy a hacer el circuito así, por acá se conecta con este se conecta con este, y empiezo a ver que están fluyendo los electrones. Puedo jugar y ver cómo fluye la corriente convencional. Puedo ver qué pasa si varío la resistencia. Por ejemplo, acá la resistencia es de 10 ohmios. Si la bajo más, miren que estoy disipando más, o estoy iluminando más porque estoy teniendo menos pérdidas a través de esta resistencia. Le doy doble clic, puedo aumentar esto considerablemente más, ¿cierto? Hasta 120 ohmios. Puedo hacer cortocircuitos. Por ejemplo, bueno, puedo jugar con el voltaje de la batería. Puedo incluirle resistencia a la batería. Miren que si ustedes recuerdan cuando vimos la parte de baterías, las baterías tienen una resistencia RSUI pequeña asociadas a ella. Entonces yo le puedo poner esa resistencia y ver cómo eso me afecta el circuito. Por ejemplo, acá ya la resistencia está muy pequeñita. Puedo aumentar la resistencia de los cables, la resistividad de los cables, ¿cierto? Si fueran muy poca o muy alta, puedo conectar amperímetros. En este caso me toca cortar por aquí, por ejemplo, para ponerlo en serie. Y él me está diciendo cuánto es la corriente. Puedo coger el voltímetro y poner las puntas y decir, bueno, en esta punta, entre este y este, no hay una diferencia de potencial. Lo cual esperaríamos porque la corriente que pasa, o el amperímetro se comporta como el mismo punto, pero si desplazo esta punta para acá, sí voy a tener una caída de potencial en esta resistencia. ¿Y qué pasa si invierto las puntas? Ya no voy a tener 6,04 voltios, sino que voy a tener menos 6,04 voltios, que es lo que discutimos hace un rato. Lo mismo pasa en la batería. Puedo aumentar el voltaje de la batería, decir, es que estos ya son 120 voltios y la corriente son de 3 amperios. Bajar la resistencia. Quitar este bombillo de acá y conectarlo directamente. ¡Oh! Se quemó, ¿sí o no? Entonces todo eso lo podemos hacer en la simulación. No solamente podemos hacer eso, podemos hacer circuitos en serie, en paralelo, todos los que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿cierto? Los valores de la resistencia en cada uno de los parámetros. Pueden hacerlo. Quitemos esto. Vayámosle el voltaje, esto que se me está quemando. Eso. Y quitemos que no me muestre la corriente. Miren, por ejemplo, aquí. Esto es esencialmente lo que uno ve convencionalmente en los circuitos. Y la animación le permite cambiar a uno entre la notación de simbología a la notación de elementos, ¿cierto? Reales, por así decirlo. Entonces es mucho más sencillo uno poder visualizar qué es lo que está haciendo, qué conexiones está haciendo. Entonces es una animación bastante completa, la quise dejar casi al final porque es bastante didáctica. Y los invito pues a que la exploren todo lo que ustedes quieran. Y por último tenemos un jueguito de circuitos. Este último jueguito consiste en adivinar cuál es el circuito, cómo está conectado por dentro de la caja para, para poder visualizar este fenómeno. Por ejemplo, acá. Entonces dice, la caja del circuito está bloqueada o está cerrada. Para desbloquearla, usted necesita mostrar cómo está conectado ese bombillo dentro de la caja. Continúe. Entonces, este es el plano del circuito. Usted simplemente arrastra y hace, todos estos son alambres,
Si arrastra sobre una zona donde ya tiene un circuito, simplemente se borra. Y para arrastrar los componentes, arrastra la batería, que la puede conectar por aquí, el bombillito, que lo puede conectar donde quiera. Entonces miren que este, por ejemplo, es el más sencillito de todos. Entonces pueden conectar, pueden visualizar pues que la manera de conectar, y le muestra a usted cómo es la conexión real entre la batería y el bombillito. Entonces, obviamente ese es el más sencillito, pero se van poniendo cada vez más difíciles. Y llega a un punto en donde es necesario sentarse un ratico a pensar. Entonces también con este, si le doy clic al switchecito, se cierra o se abre el circuito. Entonces miren los componentes. Tenemos una batería, un bombillito y un switch. Claramente, si el switch está abierto, no, el bombillo está apagado. Si el switch está cerrado, el bombillo se ilumina. Entonces este miren que es muy facilito también. Batería. El bombillo está apagado, pero cuando cierro, el bombillo se enciende. Este es el segundo. De aquí para adelante, pues ya los voy a dejar a ustedes para que ustedes jueguen con eso. Como les mencionaba Juan, anteriormente, el entregable de este laboratorio es únicamente la gráfica. Y ya para culminar, tenemos un segundo proyecto de estos de construcción de equipos. A diferencia de la vez anterior donde les hice toda una introducción de en qué consistía el electroscopio, puse un video de cómo se fabricaba, les dije, vamos a ver esto o lo otro. En este caso, quiero que ustedes investiguen y que ustedes busquen cuál debe ser la manera. Voy a pegar esto aquí. ¿Cuál debe ser la manera de lograr este segundo proyecto? Entonces, ¿en qué consiste el segundo proyecto? La idea es fabricar un instrumento que se conoce como la botella de Leyden o Leyden Jar. Ustedes, no les voy a decir nada más en este momento, ya ustedes, algunos puede que conozcan las botellas de Leyden, otros puede ser la primera vez que la escuchan. Tienen una semana para fabricar la botella, mostrar cómo se carga, cómo se descarga y cómo sería la fabricación. Entonces, describir en un video de 2 a 3 minutos cómo se fabricó su botella de Leyden, cuáles son los procesos o los principios físicos para cargar, mostrar cómo la cargan, cómo la descargan. Eso es todo este laboratorio, son esas dos cosas, la gráfica y la botella de Leyden. Ambas para el próximo lunes a medianoche. Entonces tienen esencialmente 6 días para trabajarle a eso. Aprovechen que no tienen que no tienen parciales esta semana. De todas maneras, no dejen de preparar el tema con antelación para ir a la clase teórica, porque en cualquier momento ustedes saben que el profe puede aparecer con una prueba rápida de esas de contestar en 10 minutos y la idea es que ustedes tengan una buena nota en esa parte. Si tienen más dudas, inquietudes, preguntas, comentarios, pues los escucho. El informe de... A ver. Introducción, discusiones, conclusiones. Sí, pero muy breves, porque esencialmente es un informe que no debe ser de más de 3 páginas. Para calcular el error de la resistencia, en este caso no consideraríamos el error de la resistencia porque esa animación no permite o no muestra cuánto es la franja de error de la resistencia. ¿También se entrega informe para la botella de Leiden? No, solamente el video. No hay un video en particular, no. Internet está lleno de videos donde muestran cómo, o qué es una botella de Leiden, cómo se fabrica, etcétera, etcétera, etcétera. Por las gráficas queda un poquito grande, ¿no? La idea es que en una sola gráfica
condensen todas las 5 resistencias con sus valores de voltaje. O sea, les deben quedar 5 líneas rectas. Para sacar la incertidumbre, que no me perdí, espérate que yo puedo sacar la incertidumbre de la linealización con MATLAB, que me la da el 95% de confiabilidad, que no tengo Excel. Sí, sáquela como quiera. Si la quiere sacar por MATLAB, no tengo problema. Solamente que al momento de describir el análisis que esté realizando, lo presentas en la forma adecuada. La gráfica es de voltaje contracorriente para diferentes resistencias, sin IGI, es de voltaje contracorriente para diferentes resistencias. Bueno, chicos, nos vemos entonces la próxima semana.